Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mezco One Shot Collective a The Black Skull, The Death Brigade. En esta ocasión te traigo este personaje de la familia de Mezco y es pues uno de los, se puede decir que es como un escuadrón de la muerte dentro del lore o la mitología de Mezco. Entonces, viene en el cuerpo de Gómez, que ya, de hecho aún no he hecho un review todavía de ese personaje, pero ya pronto lo verás. Es el cuerpo base, puedes dar cuenta, es el cuerpecillo que todo mundo quiere para sus figuras, ya que este es uno de los más articulados que hay dentro de la compañía, y pues nos lo dan en esta presentación de traje táctico. Este es básicamente el mismo cuerpo que usaron para la versión de Gómez en Stealth, Black Ops o Stealth Ops, que si no has visto el video por aquí te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas. Ya es un video viejito pero bonito. Muy bien, entonces ya sabemos qué esperar acerca de esta figura. Nos vamos a ir rápido con la articulación. La articulación tiene un ball joint. En esta ocasión nada más viene con una cabeza, que es esta. Es un cráneo con los ojillos de color verde, medio transparentoso, que le da así como que un cambio distinto y un look diferente a la figura. Muy padre. Es igual el mismo tipo de sculpting en que las otras figuras que traen estos cráneos, nada más que viene un tono más brilloso. Entonces es un ball joint, puede voltear hacia arriba en ese ángulo, hacia abajo en ese ángulo bastante. Tiene la articulación en el cuello, tiene articulación en los hombros, tranquilamente puede dar la pose en T. Como trae ropa de licra, en este caso también no está tan limitado, pero obviamente no puede dar la vuelta completamente por la ropa. Tiene articulación, corte en el bíceps. Tiene un poco de articulación, no, este no tiene articulación de mariposa en el hombro, nada más lo que es la articulación aquí conocida. Tiene articulación, corte del bíceps, tiene doble articulación en codo y tiene lo que es la articulación ya también conocida de bisagra y ball joint en lo que es la muñeca. Tiene un corte del abdomen aquí arriba superior y tiene otro corte de articulación más abajo, lo que es el vientre, el vientre bajo. Pues ahí está la pura articulación del abdomen y la articulación de la cadera, ahí está. Entonces, si te fijas, bueno, en este no viene, ahí está, y dije, caray, no viene, está pegado, pero ahí está. Entonces ya cuando usas zampas, ahí está completamente agachadillo. Entonces tiene articulación hacia abajo, lo que es de la pelvis, ya sabemos que es un ball joint también. Tiene el corte aquí arriba en arriba del muslo para permitir que gire lo que es el muslo completo. Tiene doble articulación en la rodilla y da de sí con el pantalón, como está medio aguadito, entonces sí permite dar de sí la articulación y puedes ponerlo en poses que esté inclinado. Y tiene aquí lo que es la articulación en la parte superior de la bota y lo que es un ankle rocker en el tobillo. Y es todo la articulación que trae este fabulantástico personaje. Entonces él también trae un set de manos que son idénticas entre comillas a las de Gómez, pero con la gran diferencia de que ellos no traen la manita groserita, la que está levantando el dedo medio, ese no la tienen. Entonces tienen, vamos a ver, aquí está, vamos a sacarlo uno por uno. Tienen una mano que señala con un dedo. Vamos a verlo aquí rapidito. Bueno, voy a sacar todas las manos porque las tengo aquí en la cajita. Tienen, bueno, aquí está la mano que está señalando, que señala, es la mano derecha. Tienen la mano que viene con dos dedos, que es para indicar así como que continúa adelante, sigue, prosigue, muy militarizado. Tiene una mano que es para agarrar granadas o para agarrar contenedores grandes, gruesos, dentro de su arsenal. Viene con una mano extendida, los dedos extendidos,
En otras presentaciones venían con 2, pero aquí viene con una. Viene con el puño similar a este que trae, es el puño cerrado en ambas manos, pero aquí trae una mano para agarrar una daga, un cuchillo o a lo que te lo quieras poner por ahí. Igual se refleja en la mano izquierda para que tengas variedad de hacerlo zurdo al vato o hacerlo diestro. Viene con las manos gatilleras, obviamente no podían faltar. Aquí están, igual vienen en ambos lados a la presentación para que tú puedas poner las armas en ambas manos tranquilamente sin ningún problema. Y viene con una mano que es para sostener un detonador o para sostener algún objeto, o en su defecto si quieres ponerlo que esté sujetando algún objeto, sujetando como que está subiendo o bajando alguna estructura. Y la otra mano que es gatillera también, que es más grande para la ametralladora o para el arma que trae, que es un lanzacohetes. ¿Okay? Entonces ahí están sus manos. Vamos a poner esto a un lado, luego se me cae aquí todo el show. Y accesorios. Trae bastantes accesorios. Trae un, pues no sé cómo llamarlo, esto es un holster, se me olvidó la palabra en español. Es un holster que se lo puedes poner tranquilamente y la verdad se ve bien chido. Cuando se lo pones se ve bien fregón la figura. Porque se ve más, aunque más táctico, más amenazante. Entonces está el vato. Y trae obviamente pues aquí el espacio para su pistola, que vamos a ver de una vez, que es esta, que está muy bonita. Es una pistola, como te da la impresión que es como de espías, porque no es la pistola clásica que tú verías en un comando. Este vato es como que los que entran así nada más a descabecharse a alguien rapidito y se salen. Entonces requiere que sea stealthy, que sea furtivo, sigiloso. Está bonita la pistola. Y como ya es costumbre en Mezco, ellos nos dan la habilidad de sacar los cartuchos, nada más que igual los cargadores, perdón. Pero en ese está bien metido. Igual, ahí está, ya lo puedes sacar. Ahí está. Entonces, aquí está el cargador bien chiquito. Te sugiero que si lo vas a tener en display, que guarde los cargadores. No los dejas afuera porque si se te cae o te lo tiran, el cargador va a valer gorro. En este caso, en esta pistola, como te puedes dar cuenta, me dio un poquito de trabajo sacarlo. Entonces, en esta pistola al menos, el cargador entra justo y no se sale. Entonces, es una ventaja. Entonces, va aquí y se pone aquí a un lado y se ve bien fregón. Y aquí tiene dos orificios. Estos orificios son precisamente para los cargadores. Pero como te comentaba, los cargadores, yo, en mi opinión, ¿verdad? Para que no se vayan a perder, pues no ponérselos. Aquí están, como te puedes dar cuenta, son diminutos, son pequeñitos, entonces sí se pueden caer. Pero para este review vamos a ponerlos aquí rapidito. Se colocan aquí y como te puedes dar cuenta, pues no entran muy apretados, que digamos. Sí da de sí un poquito, sí se pueden llegar a salir. Entonces los voy a dejar ahí para que los veas como se debería de posar con estos, pero la verdad lo voy a quitar porque se me pueden caer y va a ser un show encontrarlos después. Muy bien. Pasando a su arma secundaria, es esta ametralladora, que es me da la impresión, para aquellos que les gustan los juegos de Segunda Guerra Mundial, es una grease gun o greaser gun de la Segunda Guerra Mundial. Está bonita la pistola, está muy bien detallada, muy bien diseñada, entre colores mates y brillosos. Y el cargador pues si se quita, ahí está, más que también está un poquito duro. Ahí está, si te fijas entra bastante justo. Entonces ese está bien porque te va a ayudar a que no se caiga el cargador. Y esta viene con otro cargador, entonces trae dos, o sea, el que viene aquí incluido y que está aquí afuera, para que el vato tenga pues con qué rifársela. Y lo más padre de esto, pero muy delicado y muy cuidadoso, va a sacar esto de aquí atrás. Es la extensión para que tú puedas poner la cacha, pues la extensión para el arma. Y mi sugerencia es pues no la uses mucho, porque como te puedes dar cuenta está hecho de un material súper delgadito. Mira, está bien delgadito,
y cualquier movimiento en falso que se te caiga la figura, el monito o algo, se te va a romper. Entonces repito, en mi opinión esta, nada más fotos o algo que vayas a usarlo, o si lo vas a dejar en su base montado, porque todas las figuras Mezco vienen con su base, déjaselas. Si no, quítasela porque para evitar una tragedia. Esa es mi opinión de Logan, porque luego después es, oh no, se me rompió, y la verdad es un drama. Muy bien, trae también estos gogles que están bien chidos. El gogle es un trae extensible, o sea que esto igual a la larga con la edad y con el tiempo se va a aguadar, entonces igual podemos quitárselo y ponérselo en otra ocasión, pero para que veas cómo luce, ahí está, se ve bien padre, parece como un pequeño aviadorcillo no vivo, entonces se ve bien chido, ahí está. Y ahí está, lo colocas bien, ahí está, si lo había puesto muy arriba, ahí está. Entonces se ve bien fregón. Y aparte pues son transparentes las miquillas, entonces sí se ve fregoncillo. Igual, ahí está, un poquito levantado y se ve bien chido. Muy bien, esos son los goggles para que pueda el vato ver mejor de noche. Si quieres pensar que son Night Vision Goggles, adelante. Si no, pues nada más goggles para que no le entre tierra de por sí a sus ojos ya muy acalaverados. Trae también este gancho, que igual pues lo va a usar para treparse a los edificios. Es un gancho clásico, viene con su hilo para que lo puedas atorar a sus manos. ¿Se acuerdan la mano que te dije que traía unas manos que son como que para agarrar cosas pequeñas? Aquí lo puedes usar, le puedes atorar el hilo ahí adentro y poner el gancho colgado así sobre un edificio y se puede trepar. Muy bien, también trae pues el arma que te comenté, que está bien padre, que esta es distinta a otras que he visto en algunas figuras de Mezco. No se parece al de Two-Face que hicimos el review también. Si no lo has visto, por aquí te dejo el link para que lo busques y lo veas. Es un lanzacohetes como que más moderno, más furtivo, more stealthy, so está más compacto, está muy padre. Pero lo que sí hemos visto antes es el cohete. Entonces aquí viene con este cohete que ya lo hemos visto. Este es el mismo cohete que trae el de Two-Face y el que trae me parece que es el Joker, uno de los Jokers, y también lo trae el ¿cómo se llama? Esta Harley Quinn. Entonces es un cohete que ya conocemos, ya hemos visto. Si tienes esas figuras, pues puedes ponerle así como que varios para hacer la ilusión de que el vato aventó 4 y pues ya valió gorro. Entonces está muy chido porque aparte lo que me gusta es que trae aquí esta pequeño agarradera que se mueve para poder ponerlo en una pose más táctica y que pueda tener mayor agarre y mayor precisión para poder disparar sus cohetes. Entonces está bien fregón. Y por último, no menos importante, no es cierto, te faltan más. Por último, no menos importante, viene con esta pequeña mochila. Esta mochila pues trae velcro para poder poner aquí sus cosillas. Obviamente todas tienen aquí un pedacito de esponja para que puedas mantener la forma de la mochila, pero igual puedes poner aquí la ganzúa o el gancho, los gogles, y la ametralladora, aparte de la ametralladora ahí metida. Entonces está muy padre porque es pues una mochililla que, si te fijas, viene con los clipsitos para poder ponérselo. Entonces está bien padre. Y todo este rollo pues, obviamente es funcional porque ya sabes, Mezco. Entonces nada más, mira, ¿ves? Se abre. Entonces mucho cuidado cuando vayas a posarlos o vayas a estar poniéndole las cosas, no se vayan a romper. Bueno, lo voy a hacer mejor frente a ese tiliche porque lo estoy ahorita frente a cámara y no quiero accidentes. Ahí está, muy bien. Entonces, y también puedes ahí meter esta red, porque la verdad se bañaron. Viene con una red como para tipo gladiador. Está chido. Entonces dice que te atrapé, güey, ya lo agarré. Entonces está padre. Entonces esta la puedes poner dentro de su backpack para tenerla doblada. Es una malla, ¿verdad? Entonces fijas, entonces sí da de sí, bastante de sí, mira. Entonces está muy padre. Es una mallita como la que venden algún tipo de fruta por ahí. Además que este es de color negro. Entonces
Está muy padre, tiene un factor de jugabilidad bastante bueno. Entonces igual, ahí te dejo el costo. Si quieres cambiarla de colores, pues ve a la sección de fruta cercana a ti y puedes cambiarle por una de un plátano o verduras o frutas. Muy bien. Ahora, el resto de las armas que trae este vato, porque también, obviamente, pues no es todo lo que viene este personaje. Nada más que estas herramientas son más pequeñitas, entonces por eso vamos a sacarla así. Viene con un C4, también ya conocido previamente, lo vimos en el Gómez, Stealth Gómez. Igual viene con su detonador, que ya también es conocido. Me parece que también lo trae otro personaje, me parece que es uno de los de J. Joe, me parece, Firefly. Viene con su navaja, que está aquí bien metido, bien guardado. Ahí está. Está muy padre, es una navaja, pues el mango brilloso y lo que es la hoja en color mate. No tiene dónde guardarla, no trae un holster, no trae nada, pero igual, pues se lo puede usar para guardarla en no, aquí no cabe. Puedes usarlo en su mochila y ahí puedes guardar su navajilla. También trae un efecto de proyectil, que es el ya conocido, de Meso, que es el impacto de bala, y pues lo que es la flama o el fogonazo, que se lo vas a poner a la ametralladora o a la pistola que tiene ahí para simular pues el fuego. Entonces, a ver si lo puedo hacer aquí. Ahí está. Entonces ahí está, es como se vería una ametralladora disparando. Entonces se ve muy padre. Y más cuando le pones iluminación, le pones a contraluz, se ve muy fregón. Muy bien. Y por último, ahora sí, y no menos importante, trae 4 granaditas, que esas igual sí también te sugiero que pues verdad no se las dejes en sus manitas, porque se le pueden caer y va a ser un show. Están muy bien hechas, están muy bien detalladas, muy bien esculpidas, están muy padres. Nada más igual tener cuidado con esta pieza de aquí, porque como te puedes dar cuenta, pues es súper frágil. Está hecho de mismo plástico de las armas, pero se puede llegar a romper. Entonces nada más para que tengas cuidado cuando lo vayas a posar. Y pues bien, esos son todos los accesorios de esta gran figura de Mezco One Soul Collective, el Black Skull Death Brigade. Entonces es una figura que está muy fregona, muy padre, te la recomiendo bastante. Si tienes oportunidad, pues adquiérala, porque vale la pena y es pues un soldado. O sea, entonces lo puedes usar para aumentar tu roster de los personajes. Por ejemplo, aquí está, que te decía que aquí está el Stealth Gómez, que es el mismo cuerpo, mismo todo, nada más que pues obviamente con la cara de Gómez, ¿verdad? Lo puedo usar para poderlo combatir por ahí contra otros personajes, o ponerlo ahí combatiendo, o hacerlo un operativo solitario, no sé, ya lo que tu imaginación te dé y te permita y quieras poner. Entonces, para mí, en la persona me gusta mucho, porque también, aparte, a diferencia del otro que te enseñé, tiene el logotipo de Death Brigade. Entonces, lo cual lo hace pues oficialmente un Death Brigade y no un personaje cualquiera dentro de la línea de Mezco. Y pues bien, hasta aquí llegamos al final de este review. Espero que te haya gustado lo que viste. Te agradezco bastante tu suscripción y también tus likes. Recuerda que tus likes me ayudan bastante a que pueda llegar a más personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Y de nuevo, les quiero reiterar sus gracias. Les quiero reiterar mis gracias, perdón, porque ya estamos a 10 personas de llegar a los 500. 10 personas, estamos en 490. Les agradezco bastante su ayuda y que se hayan unido a este canal. Les agradezco en el alma, y por favor, ahí los demás que quisieran échame la mano para crecer este canal más, pues agréguense al canal, denle suscribirse, denle like a los videos y pues ya saben, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.